Del tirano, del tirano di todo, di más y clava con furia de mano esclava en su oprobio al tirano. Buenos días, buenas tardes y buenas noches para todo aquel que desde cualquier parte del mundo siente y padece por Cuba. Los sectores intelectuales suelen jugar un importante papel en el devenir de cualquier sociedad. No es secreto para nadie que existen dos tipos de intelectuales: los que trabajan por la libertad, la equidad, la democracia y la prosperidad de su nación, y los que se dedican a blanquear y justificar las miserias de su nación. Hoy tengo aquí la oportunidad de contrastar en este programa maltiano a ambas caras de la intelectualidad cubana. Y para comenzar, quiero dar paso a mi primera invitada, una mujer que emplea en cada conocimiento adquirido, en una crítica certera a cada una de las miserias humanas de nuestra oprimida nación. Bienvenida, Amelia Calzadilla, a esta 10ª jornada de convergencia maltiana. Quisiera que te presentes aquí brevemente y de paso agradecerte sinceramente tu presencia en este programa que tiene la intención de mostrar cómo varios cubanos y cubanas se han coordinado para hacer frente a esta vocera del régimen cubano que utiliza desde siempre y ha utilizado su influencia sobre el Partido Comunista de España para hacer campañas de blanqueo al sistema totalitario que impera en Cuba. Me gustaría que te presentara. Bienvenida, Amelia Calzadilla, una vez más aquí a tu casa, la Jornada Maltiana. Ay, gracias, Oraisa. Bueno, nada, mi nombre es Amelia y actualmente soy la directora de formación de la Escuela de Pensamiento Cívico de la Organización Ciudadanía y Libertad. Trabajo con Carolina Barrero, con Matiel Jorge Castro, con Anet Hernández y entre todos, pues nada, lo que queremos es fomentar la participación política, el derecho a la asociación pacífica, a la reunión pacífica y a la manifestación dentro de Cuba. En ese sentido, pues, por supuesto que cualquier intento de la dictadura por tratar de convencer al mundo de que en Cuba existen ejercicios de participación ciudadana que son justos, que son democráticos, pues nos compete mucho a nosotros como miembros de la organización demostrar con hechos que no es así. Y por esa razón, cuando supimos que vendría Marx Lenin, esta muy peculiar personaje, ¿no? Porque pasa por todas las esferas. Es supuestamente un intelectual marxista. Su propio nombre habla de su nivel de compromiso, o no el de ella, pero el de su familia con el régimen y con las estructuras comunistas dentro de Cuba. A su vez, es una mujer que está muy vinculada al poder porque está casada con uno de los miembros de la familia Castro, no sé si nieto, no sé si hijo del dictador en jefe. Y por supuesto que por todas esas razones, cuando nosotros supimos de su presencia en España, sabíamos a qué venía. Nosotros sabíamos que ella venía a hacer proselitismo político, sabíamos que viene a reforzar las alianzas entre los movimientos de izquierda y el Partido Comunista Cubano, porque ahora que se van rompiendo los enlaces con otros gobiernos, como era la dictadura de Maduro en Venezuela, ahora con este corte entre el chavismo y los Castro, pues evidentemente están buscando una nueva plataforma, un nuevo país al cual puedan literalmente despojar. Y a mí me duele doblemente porque esa nación seleccionada pareciera ser España. Y me duele porque, por una parte, estamos hablando de que las nuevas formas de reforzar la politiquería del Partido Comunista no solo potenciaría la existencia de la dictadura en mi país, que es por quien yo realmente abogo, pero también me duele por este país porque es un país que me ha dado una acogida, una bienvenida, que me ha mostrado su cariño, que su población es una población muy linda,
que creo que nos unen lazos que son muy fuertes, que parten desde nuestro idioma, las religiones que tenemos en común, nuestra arquitectura, en fin, tanto que nos ha unido a lo largo de los años, y me duele profundamente que le estén dando paso a este tipo de voceros del Partido Comunista, que ya no se trata de que defiendan movimientos de izquierdas ni movimientos progresistas, sino que sencillamente están tratando de sostenerse como dictadura sobre la base de la explotación de la población cubana. Y que no logren ver esto con total transparencia, sí me causa dolor y además me preocupa, porque ellos también han utilizado históricamente sus ejercicios de inteligencia para mantener o para desatar movimientos comunistas en otras regiones del mundo e instaurar dictaduras en esas regiones también. No creo que la democracia española tenga la fragilidad de poderse engañar fácilmente, pero sí creo que ellos son como la serpiente, ¿sabes? Como la serpiente del cuento de Adán y Eva, que siempre tratan de colarse por debajo, buscando las debilidades, buscando hacerse las víctimas, y fue exactamente lo que intentó Marx Lenin en los conversatorios que sostuvo. Te puedo decir, Oraiza, que la mayoría de las personas que estaban presentes en esos conversatorios, sobre todo los que nosotros logramos ver aquí en Madrid, que yo no fui la única que la intenté enfrentar, hubo otros activistas que lo hicieron también en Madrid, es el caso de Junior García, el caso de Ciro Cuartel, Lázaro Mireles, Diana Prieto, la esposa de Junior, y yo estábamos ahí porque nosotros queríamos entrar al conversatorio. O sea, nosotros no fuimos discúlpame un poco que te interrumpa. Bueno saber esto, ¿ves? Si yo no traigo aquí a una Amelia Calzadilla que me cuente que ahí estuvieron más opositores, porque claro, yo vi a Amelia Calzadilla, como en otras ciudades he visto a diferentes personas. Yo soy de las personas que siempre invito a todas las voces. Para mí, Convergencia Martiana es la casa de toda la oposición cubana. Yo quiero dejarte aquí una frase, Martiana, para que tú, a tu manera y con tus argumentos, me las puedas explicar y analogar a lo que sucede en la actualidad con parte de la intelectualidad cubana que ha decidido servir a un sistema que oprime y engaña. Dice, todas las tiranías tienen a mano uno de esos cultos para que piense y escriba, para que justifique, atenúe y disfrace a muchos de ellos, porque con la literatura suele ir de pareja el apetito de lujo, y con este viene el afán de venderse a quien pueda satisfacerlo. Pues nada, Amelia, ahí te dejo. Yo sé que vas a poder, es decir, a mí me gusta poner esta frase martiana, y a mi amigo, hermano y productor, somos muy martianos, y nos gusta que la gente así joven y gente así como tú pueda defender a nuestro gran José Martí. Así que te lo dejo ahí. Mira, yo siempre digo que no va a haber en la historia de la humanidad, por lo menos para la parte cubana, otra persona como José Martí. Porque los escritos martianos no tienen tiempo, son atemporales. O sea, escribió para todas las épocas. Y yo creo que si ahora mismo José Martí estuviera vivo, sería el líder de la oposición cubana, definitivamente, y posiblemente hasta de la venezolana también, porque es que vivió por mucho tiempo en Latinoamérica y se apoderó, ¿no?, de todo ese sentimiento latinoamericano rebelde, de prosperidad, de soberanía, de progreso. Entonces, estoy segura que así sería. Escuchar las palabras de Martí me ratifican en la idea de que nosotros no podemos subestimar a la dictadura. Porque la dictadura tiene un grupo de adeptos que son básicamente entes no pensantes que no evolucionaron en la cadena evolutiva hasta la sapiencia. Y es cierto que los tiene. Hay clarias que me escriben y yo digo, pero mi vida, te voy a dar una clase de gramática porque me siento que el combate literario está muy desigual, no se entiende lo que tú escribes. Pero hay otros manipuladores, oportunistas y ventajistas que se forman precisamente en el arte de la manipulación y dominan herramientas como pueden ser la oratoria, la comunicación fluida. Y de esos es de los que tenemos que cuidarnos realmente, porque esos son los que sostienen los pilares informativos de la dictadura. Marx Lenin, por ejemplo, es uno de esos voceros.
una mujer que vende carisma, que vende empatía, que vende una falsa humildad, pero que en realidad sobre esos valores está construyendo un imperio de intereses personales y está sosteniendo un imperio de explotadores. Pero es de estas personas que tratan de mover las sensibilidades humanas que de por sí estimulan, ¿no?, los sentimientos de activistas a nivel global, para hacerse ver como los buenos de la película, como los defensores de los humildes. Y son personas que al final son profundamente calculadoras y que se preparan muy bien en el arte de la persuasión y el convencimiento. Ahora, yo te voy a decir una cosa, tampoco tenemos que sobreestimarlos, porque no existe un discurso que no pueda romperse con la verdad. El mejor recurso lingüístico que uno puede ponerle a su oratoria es decir la verdad. Porque la verdad tiene un lenguaje claro y transparente, Oraiza, con hechos demostrables, probados, así, de sus propias herramientas que te permiten desarticular el discurso. Por ejemplo, yo tenía toda la intención de entrar y decirle, si ustedes creen que la base del desarrollo de un país se sostiene precisamente a partir de la centralización del poder económico y el corte de la propiedad privada o impedir la propiedad privada, que fue los orígenes básicamente de la revolución en 1959 y es el principio del marxismo, que es la no existencia de la propiedad privada, porque ustedes están permitiendo el desarrollo de la industria privada en Cuba controlada por ustedes. Entonces ustedes en realidad no son socialistas ni creen en el socialismo, ustedes son monopolistas, que es una fase superior del capitalismo, donde además no juegan todos los ciudadanos con las mismas ventajas. Porque entonces yo, que no tengo el grado de influencia que puedes tener tú dentro del seno de la familia en el que te encuentras, tengo menos oportunidades de triunfar en un modelo de negocio porque no quiero respaldar el sistema político que tú estás defendiendo. Y tú, en cambio, tienes la posibilidad de centralizar el poder y hacerte dueño, por ejemplo, de todos los medios de comunicación donde vas, me desprestigias por no estar de acuerdo con tu color ideológico y yo no tengo derecho a replicar. ¿Por qué? Porque no es propiedad privada, es propiedad pública que tú puedes controlar y yo no. Amelia, déjame hacerte una pregunta. ¿Tú crees que alguno de estos oficialistas estaría dispuesto a sostener un debate serio y público con activistas del exilio? Imposible. Mira, imposible. No lo aguantan. No lo aguantan porque el problema es que sus propias leyes boicotean a su propio sistema, porque te demuestran que violan constantemente el derecho internacional, la Carta de Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hay muchos elementos que sería imposible que ella tratara de convencerme de lo contrario. Por ejemplo, vamos a hablar de representatividad. ¿Cómo tú puedes decir que la población cubana se siente representada por ti cuando actualmente de 8 millones de cubanos que viven en el país, ya no hablarte de los que están emigrados y también deberían ser representados dentro de Cuba, pero bueno, de los 8 millones que están adentro, menos del 1% está representado por el Partido Comunista, porque actualmente estamos hablando de 700.000 miembros de ese partido? ¿Cómo tú puedes decir que tú gozas con la masividad de apoyo cuando en realidad tú representas a menos del 1% de la población cubana? O vamos más allá, fíjate, vamos a decir, perdón, menos del 10%, que te he dicho el 1%. Vamos a decir, fíjate, que la democracia se basa en el principio de la participación política. En Cuba tú nada más tienes derecho a participar de dos maneras. O no participas o participas como miembro del Partido Comunista. Y si yo no soy comunista, no tengo derecho a participar en la vida política de mi país, que es un derecho humano. Que es un derecho humano, porque los derechos políticos y cívicos también son derechos humanos. Vamos más allá. Si yo no me siento, fíjate, afiliada a ninguna organización, si yo no deseo afiliarme a ninguna asociación de la sociedad civil cubana, porque no entiendo que responden a mis intereses, yo no tengo el derecho de conformar una asociación para, como activista, registrarla dentro de mi país y tratar de defender mis derechos o los de 5 más o los de 20 más. O sea, hay
tantas violaciones de derechos. El caso de los presos políticos. ¿Cuántas mujeres son actualmente presas políticas? La FMC no ha levantado la voz por ninguna de ellas. Jamás. No me siento representado por ti. Entonces, todo este discurso se pierde y se doblega con mucha facilidad, porque es un discurso de mucha demagogia, pero que al final, cuando tú los enfrentas, pones evidencias de que estamos hablando de una dictadura dura y pura. Este es el propio discurso que ellos utilizan para tratar de convencer que el subdesarrollo del país está asociado a las sanciones externas, el famoso bloqueo, como ellos le dicen, que al final es un embargo económico, con demasiadas ventajas, diría yo. Ese mismo discurso se les desbarata cuando tú empiezas a darle los datos estadísticos, por ejemplo, del nivel de consumo y compra, de relación comercial que hay entre los dos países que participan en el embargo. Porque al final es una acción exterior de un país sobre otro y entre ellos hay relaciones comerciales. Entonces, tantas maneras de destruirle su discurso, pero tantas, desde tantos aspectos sociales, económicos, políticos, que ellos no van a sostener un enfrentamiento jamás. Sería su destrucción. Y antes tú mencionando estas instituciones de Cuba que, como bien tú dices, y yo también te secundo, nunca nos han representado ni nos representan. ¿Cuánto poder real tú crees que aún tiene el Partido Comunista de Cuba, el CDR, la Federación de Mujeres Cubanas, la CTC, los sindicatos sobre la ciudadanía cubana? ¿Cuánto se ha revertido esto en los últimos años? Porque es que esa gente no se oye. Yo nada más que veo repudio y represión, pero bueno, déjame aquí tu argumento. Mira, hubo un tiempo, y yo lo reconozco, donde había más dogma, adoctrinamiento y manipulación que represión. O había en partes iguales, pero lo que uno más sentía era el peso del dogma, ese compromiso que a lo mejor tenían nuestros abuelos, que no podían faltar a una reunión del CDR, o que les daba miedo lo que el vecino de la federación fuera a decir, o que tenían que cumplir con el día de haber, con la MTT, con el sindicato, con el partido, que no te pagaban correctamente, después te quitaban el 50% del salario en toda aquella historia. Pero eso fue otra época. Esta época es la época del despertar de la conciencia nacional y es una cosa maravillosa de ver. Porque a diferencia de esa época de profundo hermetismo, donde las personas no tenían acceso a la información, hay un despertar asociado al conocimiento real que viene de la mano, te voy a decir, de las redes sociales. O sea, los espacios como este están instruyendo y educando a la población. Eso es una realidad. Hoy yo creo que el sentir es separatista. Las personas no quieren ser identificadas con estas organizaciones porque además se dan cuenta que son organizaciones que no representan a la sociedad civil cubana, sino que en realidad son una extensión del Partido Comunista de Cuba, que lo que trae es más control, más represión, la famosa chivatonería que el pueblo de Cuba detesta, porque además han sido organizaciones que se han inoculado en el seno de nuestra familia, de nuestras comunidades, para dividirnos, para distanciarnos, para generar conflictos que las familias cubanas no solían tener y hoy las personas dentro y fuera de Cuba la ven con muchísimo desprecio. Por eso, por ejemplo, cuando tú piensas en algo que haya hecho ahora mismo la Federación o el CDR por algún cubano, te van a decir nada. Nada que no sea quitarme algo, nada que no sea tratar de involucrarme en un trabajo voluntario de recoger la basura que le corresponde a comunales. O sea, ya el pueblo entiende cuál es la función real de estas organizaciones, cómo representan un boicot para el propio bienestar del pueblo cubano y cómo intentan manipular y tratar de doblegar al pueblo utilizando el mismo discurso del Partido Comunista. Y esto debería llenarnos de orgullo, porque es como pequeños resultados, que fíjate, no son pequeños, son enormes, porque hubo una época donde las personas se dejaban doblegar y manipular, ya no es esta época. Tampoco era todo el mundo, es decir, porque tal pareciera que la oposición nació ayer, y no es cierto. O sea, hay una historia desde 1959, lo que pasa es que también hay desconocimiento de los que estábamos dentro de Cuba. Yo he llegado a conocer a partir de que he salido de Cuba. Si no, no me hubiese enterado de todo lo que había pasado antes. Y todo lo que pasa incluso ahora, porque cuando estás Es un tabú, Amelia. Hay mucho que no sabes, exacto.
Pero bueno, también es cierto que hubo muchas personas que respaldaron desde la lealtad ciega, desde el desconocimiento, desde la ignorancia, desde la desinformación, que es una de las fuentes que más han utilizado ellos para tratar de convencer al pueblo. Y ya hoy eso no cuela. Todas esas convocatorias, nada más hay que ver, por ejemplo, cuando convocan jornadas de trabajo voluntario, que era como una de las características, ¿no?, fundamentales de los CDR, para como yo lo veo, para quitarle el trabajo y la responsabilidad al que tiene el objeto social de hacerlo, para quitarle trabajo al Estado y ponerlo en los hombros del ciudadano. Corresponde al Estado garantizar la higiene de las calles, fin, no nos corresponde a nosotros. Pero bueno, todo esto te lo vendían con el aquello de generar una empatía, una falsa solidaridad, un chauvinismo patriótico que no funciona. O sea, que es disfuncional porque al final no busca la protección del individuo, sino todo lo contrario, ¿no? Una sociedad completamente disfuncional. Eso hoy no cuela. La gente no se prestan para eso. La gente no se prestan para donar sangre, que era una de las banderas de los CDR, por ejemplo. Las personas no, exacto, la gente no paga ni cotización, ni FMC, ni MTT, ya porque no quieren involucrarse. Mira, qué mejor ejemplo de lo deteriorado que está todo el sistema, que por ejemplo todos aquellos que tienen, o la mayoría, no voy a generalizar, pero la mayoría de los que salen a defender por aquí son perfiles falsos. Son perfiles falsos y te voy a decir las 2 razones por las que son falsos el perfil. Número 1, porque les dan miedo que los identifique, porque saben el desprecio que siente el pueblo por ellos. Esa es la primera. Y número 2, para tratar de demostrar que son más que los que en realidad son. Y es una técnica viejísima, porque fue la técnica, por ejemplo, que utilizó el Che cuando inventaron el sistema de numeración de las columnas. Las columnas del movimiento 26 de julio, todas estaban numeradas con números pares, para hacerle creer al ejército de Batista que ellos eran mayor número de hombres de lo que en realidad eran y sintieran temor. Fíjate. Entonces, ahora mismo es la misma técnica. Voy a crearme yo 17 perfiles y desde los 17 perfiles voy a poner el mismo comentario basurero en el mismo perfil. El mismo, ¿me entiendes? Entonces, todo esto te demuestra lo deteriorado que está el sistema. El pueblo de Cuba no confía en ellos. Ya eso es una batalla ganada. Eso ya es una batalla ganada. Y todo el que haya trabajado para el despertar de esa conciencia nacional, mira, tiene que ponerse la medallita, que no viene de la mano de un gladiolo y un diploma, pero tiene la medalla moral de decir, bueno, yo ayudé a que otras personas también despertaran y dejaran de ser presos, al menos en su conciencia. Que fueran personas en su mente que son libres, que pueden pensar con un criterio propio, con una opinión propia, que pueden ceñirse a los hechos. También hay gente que nunca despierta, ¿no? Hay gente que tenemos que darla por perdida, porque hay de todo en la viña del Señor. Pero lo que prima... Hay algunos que no dan el brazo, a torcer. Pues mira, Amelia, yo no te quiero robar más tiempo, de verdad. Me gustaría primeramente, en lo que yo te voy haciendo esta despedida triste, porque me encanta estar aquí, sobre todo escucharte, siempre te escucho. Sabes que tengo mucho trabajo, pero ahí saco mi tiempo para poder compartir y ayudar en todo lo que pueda a todos mis paisanos. Yo a todos, yo no tengo ningún problema. A todos les doy like, a todos comparto. Yo sí me meto por todos los sitios. Me gustaría, sabemos que tienes tus tareas como madre, como trabajadora, como patriota. Queremos que nos dejes un mensaje de visibilidad y apoyo a los familiares de presos políticos cubanos, a los cuales vamos a dedicarles también ese panel. Así comenzó Convergencia Martiana, para y por los presos políticos y para sus familiares. Mientras estos flyers que tenemos, aquí está nuestro QR, aquí está Ana Sofía. Esto es el trabajo que vamos haciendo nosotros de calle. Fuimos los que repartimos ahí donde Marlene, todas estas cosas nosotros cogemos de diferentes organizaciones. Es decir, nosotros damos vista a todas las organizaciones compatriotas y hermanas. Este es nuestro trabajo, a las Tensa, todo. Es que si las pongo a mencionar todas y todas las que se quieran unir, pues de categoría. Ahí va pasando, mírate ahí.
También nos sentimos muy orgullosos también, Amel, la representación que hiciste ahí en el País Vasco, en mensaje para los presos políticos. Mira, los presos están viviendo un momento crucial. Se sabe que están en el fin de la dictadura y por ende el nivel de represión, sobre todo contra las personas que están en cárceles. Vimos el caso de Duani, el hijo de Giovanni, de Jenny. De Jenny. Vimos el caso de Luis Manuel Otero Alcántara e incontables casos porque todos de alguna forma u otra están sufriendo mayor represión que la que normalmente sufren el resto de los activistas que, por ejemplo, estamos fuera de Cuba o los que están dentro y tienen limitados sus derechos, pero no están en una cárcel donde hay tantísima violencia. El caso, por ejemplo, de Jonathan, un niño de 16 años que ha pasado a una cárcel y siente temor por el grado de agresividad tan grande al que lo están exponiendo. Bueno, evidentemente, los presos y sus familiares están en un momento muy sensible. Y la aparición, por ejemplo, de este famoso indulto que habla de 2010 presos perdonados, porque al final los indultos son eso, son perdones, no son movimientos para erradicar el origen del problema, no borran el delito de la persona. No solo es que no beneficia a nuestros presos, porque no están contemplados dentro de ese indulto la posibilidad de la excarcelación de nuestros presos políticos, que suman más de 1.200 personas, y eso además hace que los familiares se sientan más desesperados, porque ven, por ejemplo, cómo perdonan a alguien que sí cometió un delito y le permiten reincorporarse a la sociedad a riesgo, porque no sabemos a quiénes están liberando, que es la otra parte de la película. Sin embargo, a nuestros presos que no han cometido un delito, no se les está excarcelando, ni siquiera en este acto que según ellos es benevolente, para mí es un circo y una burla, y de esa forma sigue el nivel de represión. Yo creo que están intentando venderle al mundo la idea de una benevolencia que no existe, que nunca ha tenido la dictadura cubana, y a su vez enviar un mensaje hacia los Estados Unidos de que están dispuestos a negociar. Siempre los presos han sido utilizados como una moneda de cambio, no sería la primera vez, pero confío en que la administración de Donald Trump y el apoyo que recibe de Marcos Rubio, que tiene origen en nuestra comunidad, le permitan ver que lo que están es tratando de ganar tiempo y que este indulto no va a beneficiar a nuestros presos, pero además no se merecen un indulto porque realmente un indulto lo que hace es perdonarte una parte de la condena y en el momento en el que tú incumplas con cualquier parámetro, pues eres encarcelado una vez más. Nuestros presos no han cometido un delito, por tanto, lo que debería pasar es un proceso de amnistía que reconozca que esa persona no cometió un delito y a su vez sitúe la vista pública sobre el dictador que fabrica crímenes que no existen contra personas que no comparten su ideología política. Eso es lo que debería pasar y por eso deberíamos abogar. Pero en medio de esta desesperación, de este desconsuelo, yo sí quisiera que tengan la certeza de que hay un compromiso de los activistas de la sociedad civil con ellos. No he estado en un panel desde que llegué a este país, ni por primera vez, donde no se haya hablado de los presos políticos. No ha habido un minuto en ninguna reunión en la que he estado de mi organización o con cualquier otra organización o con cualquier otra prensa independiente, cubana o extranjera, donde no se abogue por los presos políticos. No ha habido un encuentro con un político importante, como puede ser el embajador de los Estados Unidos en La Habana, el Departamento de Estado de los Estados Unidos o los políticos de Europa, donde no se haya hablado y se haya dicho que la primera condición para cualquier transición es un proceso de amnistía que reconozca que nuestros presos no son delincuentes, sino que son víctimas de una dictadura. Y donde además se diga que acompañada de esa amnistía tiene que venir una ley de despenalización del disenso, porque las personas tienen que tener el derecho a no estar de acuerdo. Y a menos que surja esa ley, siempre va a surgir nuevos presos políticos, porque todo aquel que no esté de acuerdo con el sistema, la dictadura va a buscar encarcelarlo para tratar de silenciarlo. Entonces yo quiero que los familiares se queden con eso, que nuestro apoyo es incondicional. Nuestro apoyo es incondicional, que no se va a descansar hasta que todos esos hombres y mujeres, padres, madres, hijos, esposos, estén en sus casas y estén con el reconocimiento que merecen de la sociedad cubana. Porque las personas que hoy están cumpliendo sanciones por razones políticas son personas, Oraiza, que salieron a defender mi derecho
tu derecho, el derecho de todo el mundo. El pueblo cubano tiene que apropiarse de esa idea, como mismo se apropia ya de la idea de que nosotros no necesitamos ni comida ni agua, sino libertad. También tenemos que hacernos así, como nuestra, la idea de que los presos merecen la libertad, que es su derecho, que nunca debieron estar presos en primer lugar y que cada uno de nosotros tiene que abogar porque eso se materialice, que nunca vamos a vivir en una sociedad lo suficientemente justa si hay una persona que por razones políticas está en una cárcel. No es una sociedad democrática, no es una sociedad justa, donde para silenciar a una persona, en lugar de la confrontación política sana que surge en espacios democráticos con libertad de expresión, tú tienes que meter a alguien preso para que esa persona no pueda alzar su voz y defender su criterio justamente. Entonces, yo quiero que tengan la certeza de que esto no va a ser eterno, como la dictadura no va a ser eterna. Nada es eterno. Y el despertar de nuestro pueblo hoy, las condiciones objetivas que nosotros vivimos hoy, nos tiene que llenar de la seguridad y la esperanza de que cada día estamos más cerca del fin de esa dictadura. Y todo será dado por añadidura, como dice la Biblia. Todo vendrá. Vendrá la paz, vendrá la estabilidad, vendrá el progreso, vendrá el desarrollo, vendrá la libertad. De toda forma que te puedas imaginar, la libertad económica, de expresión, política, vendrá toda forma y toda gama de libertad. Y vendrán también los reencuentros, porque aquí está preso Oraiza, todo el mundo. Aquí todos los cubanos estamos presos, todos estamos presos en una situación de la que queremos huir y no podemos. Los que se van están presos de esa dependencia de nuestras familias, de esa preocupación por lo que les está pasando, del debacle del país al que llegas, porque también llegas y tienes que empezar una vida nueva, tienes que reinventarte, nacer con 30 años, aprender todo nuevo, a veces idiomas, a veces comida, a veces clima, renunciar a tu desarrollo profesional, renunciar al reconocimiento de tus derechos naturales porque te vas de tu país, porque te fuiste de tu país y llegaste y eres un extraño. Fíjate, un extranjero, eres un extraño y tienes que empezar a construir todo en esa sociedad. Y el que se queda peor, porque a lo mejor no está dentro de una cárcel chiquita, pero está doblegado, amordazado, aguantando hambre, aguantando miseria. Entonces, todos estamos presos en esta situación, todos. En Cuba no hay una persona que no sea un preso político. Aquí todos somos presos. También están los indolentes y los vividores. Hay gente para todo. Marx Lenin es el mejor ejemplo. Hay gente que necesitan sostener el sistema porque viven de él. Pero si tú no eres de la gente que vive del sistema, si tú vives con el sistema, tú estás preso en el sistema. Entonces, nada, que no pierdan la esperanza ni por un minuto, ni los que están presos ni sus familiares. Yo lancé una convocatoria el fin de semana diciendo que por 72 horas al menos cada uno cogiera un caso de un preso con el que nos sintamos identificados y lo pongamos de foto de portada, porque es que tenemos que enviar el mensaje al mundo que no nos desentendemos, que nos preocupan, que nos ocupan nuestra mente y que queremos su libertad, que es algo muy básico. Es muy básico para un ser humano tener el derecho a poderse defender. Nosotros tenemos que crear una sociedad donde el derecho a la defensa sea el primer derecho. Tienes derecho a defenderte, mijo. Ya después veremos cómo resolvemos esto, con democracia, con comunicación, con oratoria, con conflictos, porque no podemos creer que no hay una sociedad donde no haya conflictos. Eso es mentira. El Parlamento tiene que ser nuestra arena de conflicto, como la de los gladiadores. Y ahí cada uno de nosotros tiene que exponer con honestidad, con sinceridad, con veracidad, con hechos, propuestas, y entre todos llegar a la conclusión de cuál es la que se va a materializar. Y no todos tenemos que estar de acuerdo con las mismas, pero la mayoría tiene que votar por la que sea viable. Esa es la verdadera democracia, ese es el país que queremos construir, no el país de las focas, donde se levanta una ministra, te dice, no existen los mendigos y el resto aplaude. Y al día siguiente viene el presidente, se da cuenta que la ministra acabó y bueno, el títere, no el presidente, y te dice, la vamos a destituir y todo el mundo vuelve a aplaudir. O sea, ese país es inviable. Ese modelo de país es inviable, es un circo, no funciona para nada. Respeto a todas las personas, respeto a toda la lucha y respeto a todas las personas que hacen la voz. Y yo te respeto grandemente por ser tan joven, por darte cuenta que era necesario alzar la voz por los presos políticos, que es una injusticia, que no podemos permitir esto, no podemos permitir que en nuestro país
tiene que cambiar sí o sí. Yo creo que esto nos queda a los cubanos mucho, pero lo vamos a hacer, Amelia. Así que no pierdas las esperanzas. Y un besito para ti, para tu equipo de Ciudadanía y Libertad, que admiro y respeto mucho el trabajo que están haciendo. A mi bella Carolina, que la adoro también por su trabajo que hace. Y a ti por estar aquí. Amén. ¿Qué quieres que te diga? ¡Viva Cuba Libre! Así mismo, pronto libres, pronto. Chao. Muchas gracias, Amelia. La independencia de un pueblo consiste en el respeto que los poderes públicos demuestren a cada uno de sus hijos.